emplean los trabajadores y depende de ellos de que si los trabajadores están expuestos a riesgos profesionales de salud o de accidentes y funciona como un seguro que es organizado de acuerdo con el riesgo del sector, es decir, la contribución varía con la probabilidad que los trabajadores tienen una enfermedad o un accidente en su trabajo. La administración, como ya he dicho, es tripartita. La ayuda social para todos con ingresos debajo de la necesidad básica, financiado con impuestos, es decir, este dinero viene del presupuesto público. Para dar un ejemplo, para una persona soltera y sin hijos son 404 euros más la renta para una habitación adecuada y gastos de calefacción. Alemania tiene ocasionalmente un invierno en que se requiere calefacción y hay varios criterios con que aumenta, por ejemplo, para una pareja y con hijos si no tienen ingresos individuales. Y finalmente, el sistema de pensiones que voy a explicar en las próximas láminas. Pero algunos principios que se muestran ya en lo que he expuesto. Primero, en sus elementos más grandes, el sistema es financiado por contribuciones sobre el trabajo dependiente y trabajo regulado, también en el caso de los artesanos, por ejemplo. Y esto significa que es un sistema cuyo origen en su forma actual es en el Fordismo de los años 50, en que el trabajo manufacturado en empresas relativamente grandes era predominante en Alemania. La tasa de autoempleo en Alemania históricamente es más baja que en muchos otros países. El sector informal está pequeño y no está concentrado como aquí en trabajos con baja cualificación y poco ingreso. De hecho, algunos elementos son concentrados en profesionales y artesanos que una parte de su trabajo hacen formal para poder acceder a los beneficios formales y una buena parte hacen informales sin impuestos para poder aumentar sus ingresos sin pagar impuestos. El sistema es universal, sí, para estas personas. De hecho, por ejemplo, en Alemania son solamente 4% de la población relevante que no son en el seguro de salud. Y es unificado con pocas excepciones. Una de las excepciones vamos a ver más adelante. Y el financiamiento en el caso del seguro de desempleo y de las pensiones tiene una proporcionalidad, pero con límites. Y esto vamos a ver adelante en más detalles. La próxima lámina. Las pensiones tienen tres componentes. Primero, lo que yo he llamado la pensión pública, que no es del Estado, como yo he explicado. Las pensiones privadas complementarias y, para los que no entran en el sistema público, pensiones privadas y seguros de vida, que son enteramente privadas sin excepción. La pensión pública para trabajadores normales. Yo voy a dejar de lado lo que en Alemania se llama servidores públicos. Para ustedes son simplemente personas que trabajan para el Estado. Pero en Alemania no es así. Hay ciertos servidores públicos que tienen un estatus especial y para ellos hay una pensión que es organizada un poco diferente mismo, que obedece también a esos principios de proporcionalidad, etc. Pero si yo explico esto ahora, ¿cuándo quieren terminar? No vamos a lograr. Por eso me voy a concentrar en la pensión pública para todo el resto de los trabajadores e inclusive la mayoría de los trabajadores en el sector público que no son servidores públicos con garantía de
de empleo permanente, etcétera, como en Alemania, esos servidores públicos. Bueno, entonces, trabajadores dependientes normales, entre aspas, en Alemania. Primero, su pensión es calculada por contribuciones de toda la vida profesional. Ahí viene la proporcionalidad. Pero esto incluye partes de la vida profesional sin ingresos. Esto incluye maternidad, desempleo en la fase que reciben el seguro de desempleo, servicio militar y social, y claro, la formación académica, lo que significa no solamente universidad, pero por ejemplo, formación profesional, básicamente cualquier formación reconocida para personas con más que 18 años. Cubiertos son obligatoriamente todos los trabajadores dependientes formales y ciertas categorías de autoempleados que principalmente por razones históricas son los que aquí se llaman artesanos, que tienen una organización artesanal. Profesionales independientes pueden voluntariamente entrar en el sistema público de pensiones, pero si prefieren, alternativamente pueden tener una pensión privada o un seguro de vida, o si prefieren nada, con el riesgo que en la vejez caen en la pobreza y tienen que acceder a lo que yo he llamado el seguro, la ayuda social. Próxima. Pensión pública, aquí las cosas, los tiempos sin ingresos que se aplican a calcular la pensión, la maternidad, y ahí ya entramos en el campo, como en este tiempo no hay una contribución normal sobre el ingreso de trabajo. De hecho, la contribución es dividida. En el caso de maternidad hay reglas para el periodo de nacimiento del hijo o hija, en que primero se recibe una parte del salario, pero se recibe también un subsidio del Estado. Sobre la parte del trabajo, del salario, hay una contribución que paga la empresa, o vamos a ver, dividido entre empresa y empleado. Pero para la parte del subsidio es el Estado que paga la contribución, que corresponde al 65 hasta 67% del salario anterior, para 12 meses, con en casos específicos ciertas variaciones. Durante la formación académica se calcula la contribución a la pensión de forma ficticia y la parte correspondiente de la pensión es financiada con impuestos, pero es muy bajo. El sistema está baseado, sin que yo voy a explicar los detalles, en puntos que se dan cada año y la pensión se basea en el acúmulo de puntos. Los puntos por cada año van de 0 a 2 y durante el tiempo académico la contribución anual que se da es menos que 0.1 punto por año, en cuanto normalmente es alrededor de 1 dependiendo de su salario. En el periodo del desempleo, el Estado contribuye sobre el valor del seguro de desempleo con impuestos, es decir, el seguro de desempleo se paga con impuestos y la contribución a la pensión también se paga con impuestos. Hay dos factores no mencionados aquí que son muy importantes porque se cobran también del presupuesto. En primer lugar, los pensionados hoy que han vivido una parte de su vida de trabajo durante la Segunda Guerra Mundial y donde se han perdido todas las contribuciones, ahí hay un cálculo ficticio del valor de su pensión para este tiempo,
y esto se paga con impuestos al seguro, para que no se rompa el principio de que las pensiones se pagan de acuerdo con las contribuciones. Y lo mismo ocurrió en el caso de la reunificación, porque los ciudadanos de la Alemania Oriental en el sistema socialista nunca han pagado contribuciones y no hay nada para salvar de los fondos de la antigua Alemania Oriental. De hecho, no tenían fondos porque en el socialismo de ese tipo son las empresas que directamente pagan los seguros. Y entonces las pensiones calculados y estimados ficticiamente para esas personas hoy se pagan con impuestos, con un impacto muy grande sobre la distribución. ¿Quién paga las pensiones hoy? Bueno, en pensiones también hay una contribución obligatoria porcentual sobre el salario y el límite es el mismo como en el seguro de salud, 6.025 euros actualmente. En pensiones la justificación para esto es que es un sistema de protección básica. El objetivo no es que gente que tiene un salario millonario con esto acumulan pensiones muy altas. Si lo quieren, por favor, que usen el resto de su salario arriba de 6.025 euros para comprar un seguro de vida o una pensión privada adicional a su participación en el seguro público. Las contribuciones actualmente son 18.7% del salario. Aquí dice neto, pero creo que el sistema alemán, aquí ustedes dirían bruto. El neto se refiere al total del costo de trabajo. Bueno, y es dividido 50% entre empleados y 50% los empleadores. La edad de jubilación era 65 años. Por razones demográficas ha sido aumentado en pasos graduales a 67%, pero con una excepción que vamos a ver abajo. Había esquemas de jubilación anticipada. En los años 90 hasta más o menos 2010, por los cambios estructurales en la economía, había inclusive incentivos que lo hizo atractivo para los trabajadores, una jubilación anticipada, porque no eran más parte de la fuerza de trabajo, mismo desempleada, pero esos incentivos han desaparecido por sus costos. La próxima lámina, vamos a pasar rápidamente, muestra el sistema inicial del aumento de la edad de jubilación. La barra gris indica la posibilidad de jubilarse después de 45 años de contribuciones formales, sin algunos de los tiempos en que se imputan contribuciones. Esto se ha cambiado al final del último año. Ahora cualquier persona que cumple 45 años de contribuciones se puede jubilar con 63 años, pero para el resto de las personas la edad al final de la línea roja todavía es la edad de jubilación, por razones demográficas. El tiempo mínimo próximo de contribución es 5 años de contribución real no imputada. Bueno, esto ya he dicho. El sistema es un pay as you go, que mucha gente dice que es una diferencia fundamental a los sistemas por acumulación. Esto se puede debatir por mucho tiempo porque la mayoría de los fondos privados de pensiones se transforman cuando no cumplen con los rendimientos prometidos rápidamente también en sistemas pay as you go, mismo que tal vez no usan una gran porcentaje de sus ingresos inmediatamente para los
pensionados actuales. Es un sistema mixto. Una pensión privada puede suplementar o ser alternativa. Próximo. Hay ajustes anuales por el desarrollo de los salarios promedio de la pensión. En teoría, la fórmula en que se calcula la pensión que uno recibe es bastante compleja y en ciertos determinados momentos se han usado para reducir las pensiones futuras y reduciendo para el futuro la tasa de reemplazo. Si esto va a sobrevivir es dudoso porque con el aumento de los viejos en la población y sobre todo con aumento de los viejos que actualmente tienen buenas pensiones, no hay gobierno que va a arriesgar que esa gente vota para la oposición y entonces es posible que en el futuro vamos a ver ajustes. Financiación. En 2010, 224 mil millones de euros son los gastos del año para pensiones, de los cuales 143 mil millones viene de contribuciones, 81 mil millones viene de impuestos, más que la mitad, y esto se explica por los varios sistemas de contribución del Estado a través del presupuesto que yo he explicado y que en acúmulo han aumentado bastante esta parte. Bueno, ahora vemos problemas y temas de debate. Bueno, los cambios demográficos claramente, como en todo el mundo, son un gran tema. El debate, si uno lo analiza bien, es básicamente sobre dos posiciones. La posición primera dice, bueno, tenemos cada vez más viejos, entonces tenemos que aumentar la edad de jubilación o reducir las pensiones. La otra posición dice, no es necesario porque con crecimiento y aumento de productividad lo podemos fácilmente financiar desde los ingresos crecientes de la población y permitir que disfrutan un mayor tiempo en que reciben sus pensiones. Bueno, los dos argumentos son correctos. El problema es lograr el crecimiento y el aumento de productividad necesario de poder financiar una edad, un tiempo de jubilación cada vez más. Si pasa más 2, ahí más 1, en este gráfico se ve la expectativa de vida a la edad de jubilación para Alemania. Olvidan las diferenciaciones entre Alemania Oriental y Occidental y entre hombres y mujeres. Lo que se puede ver claramente, con 65 años se está aumentando la expectativa de vida bastante. De hecho, comienza en 1960, el sistema moderno de pensiones de Alemania comenzó en 1950, ahí edad de jubilación ya era 65, la expectativa de vida era 68 años en este tiempo, entonces 3 años en promedio al momento de jubilarse. Hoy ya son entre 16 y 23 años. Esto es una diferencia y un aumento bastante y hay que financiar este tiempo. Una solución puede ser aumentar fumar porque los fumadores mueren 12 años antes. Bueno, vamos a volver. Puede pasar a los anteriores, por favor. Ya, ahí. Bueno, ahí hay los debates sobre la edad de jubilación. El de 63 años, claro, una persona y sobre todo que tiene un trabajo físicamente demandante, después de 45 años claramente merece su jubilación. Pero otros, como nosotros, intelectuales, empleados del Estado, funcionarios,
parece que también podemos estar productivos con 70 años, entonces, ¿por qué no permitir jubilación con 70? Y quien quiere jubilarse antes, entonces, que se jubila con menos pensión, por ejemplo. Las personas pueden racionalmente calcular. El rompimiento del balance entre subsidios, es decir, gastos del Estado y contribuciones, causa en Alemania bastante de preocupación. En muchos países esto no es un tema porque las pensiones hacen parte del presupuesto del Estado. ¿Ya? Por razones históricas y para prevenir el robo de los fondos de pensiones en Alemania, en principio insistimos en que se financia por contribuciones administradas separadamente del presupuesto del Estado. Bueno, el rol de las pensiones y de los seguros de vida privados son debatidos en todo el mundo. Hay algunos que dicen que hay que prohibirlos porque solamente quieren sus ganancias, pero las ganancias también son un incentivo a la administración eficiente si esos incentivos existen. Se mencionó Chile. El sistema de Chile está fracasado. ¿Por qué? Porque no realmente hay competición entre las empresas que ofrecen las pensiones privadas. Por esto sus gastos de administración comen alrededor del 20% de las contribuciones y no cumplen sus promesas de retornos. Y entonces es un sistema fracasado y ahora se debate en qué términos el Estado lo complemente, lo asume o lo sustituye. La demografía implica también que entre los votantes cada vez hay más viejos. El resultado es que votan para quienes les prometan más pensiones. Y esto se percibe en Alemania. Los que se jubilan hoy, el año 2016, le han dado casi 6% de aumento de pensiones. El crecimiento económico es un poco menos que 2%. Entonces alguien va a tener que pagar. ¿Ya? No está claro hasta ahora cómo se va a financiar esto. Según la fórmula de cálculo, los que en el futuro se van a jubilar, vamos a ver un aumento de la proporción que va a acabar en pobreza de vejez. Esto no solamente tiene que ver con la forma de cálculo. Políticamente, yo diría que probablemente en el futuro los partidos van a repensar esto porque quieren los votos de los que se van a jubilar en el futuro. ¿Ya? Pero este desarrollo tiene una razón que es mucho más serio que ese problema político. La composición de la vida de trabajo de hoy en día está cambiando con una rapidez increíble. El trabajo de 40, 45, 50 años con el mismo lugar de trabajo o mismo si se cambia el lugar de trabajo en la misma profesión está desapareciendo. Las carreras de trabajo de las personas hoy son una mixtura de trabajos autoempleados, de trabajos empleados, de tiempos de formación y de tiempos de desempleo, cada vez más. Entonces, los sistemas de pensiones no son preparados para esto. Una buena parte de estos tiempos uno no contribuye o no contribuye de ingresos de trabajo y entonces los años de contribución son cada vez menos y por esto actuariamente está lógico que las pensiones también se reducen. Y realmente yo no veo realmente buenas respuestas a este desarrollo porque al menos si uno acepta la idea que la pensión debe corresponder de una u otra forma a las contribuciones, si las contribuciones se reducen, entonces las pensiones se deben reducir o hay que crear formas de o sustituir o complementarlo con subsidios o cambios en la estructura de ingresos.
una propuesta que se ha hecho en Alemania, que infelizmente desapareció en el debate, pero que puede reducir la pobreza en la vejez, es de que uno puede usar su cuenta, mismo si es ficticia, de contribuciones para comprar el lugar de vida. Estudios muestran que la pobreza, mismo si los ingresos son iguales entre personas que tienen su propio apartamento o casa, es 40% menos entre estas personas que los que rentan su apartamento o su casa. Entonces sería, desde el punto de vista social, una buena idea de permitir que las personas puedan usar al menos una parte de su pensión acumulada antes de que entran en la edad de pensión para comprar su casa o su apartamento, porque ahí desaparecen una buena parte de los costos mensuales para renta, etc. Y el costo de mantenimiento es mucho menos que la renta. Y esto reduce la pobreza en la vejez. Bueno, vamos a ver, y para terminar, al tema que es relevante para México en esto. Yo veo tal vez 3 puntos que son relevantes. El primero es la inclusión de tiempos sin ingresos, donde hay subsidios sociales y transferencias que ocurren en el sistema alemán. Yo sé que en México hay también una contribución para la maternidad, pero que no hace parte o no se imputa en la pensión. Me han dicho que en México, como el sistema, al menos uno de los grandes seguros, está fallecido, se usan esas contribuciones para pagar las pensiones. No sé si es verdad, pero si sería así para las madres es mala noticia. Cambio demográfico también hay en México. Todavía no es tan grave como en Alemania, porque la tasa de crecimiento de la población es todavía 1.3%, creo, oficialmente. Entonces hay más jóvenes que entran en la vida de trabajo. El problema es la informalidad. En vez de entrar en trabajos formales donde contribuyen, entran en trabajos informales. Propuestas para reducir la pobreza en la vejez que se discuten en Alemania o Europa pueden ser relevantes para México. Esto hay que ver, lo de del uso de los fondos para la compra de apartamento o casa puede ser relevante, pero también un debate que está surgiendo cada vez más sobre, por ejemplo, una pensión mínima en vez de una pensión proporcional o con una cierta proporcionalidad a las pensiones. En términos de informalidad y impacto sobre pensiones, Europa y Alemania van a tener que aprender de ustedes, porque el problema va a crecer dado los cambios en la economía de trabajo en el mundo, y vamos a ver una participación creciente del trabajo informal también en Europa en el futuro, y las soluciones que ustedes encuentran para reducir la informalidad y para incluir los informales en la seguridad social es algo que nosotros vamos a tener que aprender, porque no hay una base de gente que exige que se resuelva hasta ahora. Muchas gracias. Tiene el uso de la palabra el doctor Alberto Briceño para hacer un comentario. Si ustedes me permiten, no puedo dejar pasar la oportunidad para hacer un reconocimiento a Alemania. En ese país surge por primera vez en el mundo el Seguro Social, en 1883, con Bismarck, el canciller de hierro. Esta situación es tan importante porque todos los ojos del mundo voltean a Alemania a ver cómo va y a ver qué está haciendo. No se nos olvide que después de esta fecha que yo señalé, Alemania forma parte de 2 guerras mundiales,
la llamada la Gran Guerra, 14-18, y la Segunda Guerra Mundial, que termina realmente hasta 47 con Japón. Esto hace que la economía de Alemania caiga. Ya no puede sostenerse por las guerras y después tiene que levantarse a base de esfuerzo de los alemanes. El que conoce Alemania, yo he estado afortunadamente 2 veces ahí, en ese país, se da uno cuenta de la forma de ser de los alemanes. Es un pueblo duro, claro, porque es un pueblo sufrido, y también muy ordenado, muy sistematizado. Ahí todo el mundo sabe qué hacer y cómo hacer. Yo creo que lo que dijo Hans, si tienen una persona más fuera de la estadística, pues le dan algo para desaparecerla, y que ya no recaiga sobre la economía de ese país. La carrera demográfica es muy delicada en todos los países del mundo. Somos más los que llegamos a una edad superior a los 65 años y cada vez se crece la población en buena hora. Lo malo, Hans y compañeros, es que no se aprovecha la experiencia de los viejos. Los viejos no tienen trabajo y al no tener trabajo no pueden sobrevivir adecuadamente. Yo creo que esto es algo que tienen que tomar muy en cuenta todas las personas que nos hacen favor de acompañar en esta jornada de seguridad social, para que se lleven este mensaje desde España, Bélgica, Alemania, todos los países, y tomar en cuenta esto. Debemos dar ocupación a los viejos. Podemos ser asesores, consultores, enseñar a los jóvenes en las fábricas cómo manejar mejor la máquina. Es mucha la actividad que los viejos podemos y debemos desempeñar. El día que esto se entienda, no va a haber viejos que estén limpiando parabrisas, ni viejos que estén en las tiendas quitándole lugar a los cerillos. Van a tener posibilidad de contar con un trabajo digno y un ingreso decoroso. Una felicitación a Alemania y muchas gracias. Gracias, doctor Briceño. Tiene el uso de la palabra el doctor Helmut Schwarzer, quien es especialista en protección social y desarrollo económico de la Oficina de Países de la Organización Internacional del Trabajo para México y Cuba. Ha desempeñado funciones de especialista principal en seguridad social para las Américas en el Departamento de Protección Social de la OIT en Ginebra. Fue subsecretario nacional de Ingresos de Ciudadanía del Ministerio de Desarrollo Social de Brasil y ha sido subsecretario nacional de Previsión Social del Ministerio de Previsión Social de Brasil. Su formación es como economista en las universidades de Paraná, Curitiba, Brasil, y en la Universidad Libre de Berlín, en Alemania. Ha sido investigador en el tema de seguridad social en el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada del Ministerio